Un placer saludarles, señoras y señores, y saludar a mis invitados de primera hora. Ellos son el doctor Lautaro Ojeda, el señor doctor Patricio Moncayo y el señor doctor Adrián Bonilla. Bienvenidos, muy buenos días. Bueno, el primer tema es el siguiente, ¿no? Nos sentimos como Estado impotentes ante el crimen organizado. ¿De qué está hablando la crónica editorial del diario El Comercio? Dice, en una semana cargada de disturbios de orden público, de proporciones, naturalmente, de proporciones, lo ocurrido en México no tiene nombre. La policía detectó y dejó ir a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo del narcotraficante y el capo, don alias El Chapo Guzmán. Este último cumple una condena de 30 años en los Estados Unidos de Norteamérica. Su hijo ya está libre. Es una responsabilidad del Estado y las razones solo muestran una lacerante verdad. La sociedad, sus instituciones, la justicia, la policía y el poder político nacional están arrodillados ante las mafias. México vive en efecto una gigante escalada de violencia que deja cada año un verdadero reguero de sangre. Las mafias de los carteles colombianos hace una treintena de años dominaban el escenario. Aniquilados o presos sus capos, allí se multiplicaron otros carteles aupados por guerrillas como las FARC y el ELN. Pero los mexicanos aprendieron el negocio y se quedaron con los millones, se quedaron con las rutas y con una violencia feroz. La máxima de plata plomo ha logrado someter a muchas personas de bien ante el miedo o a la amenaza. Ante el miedo o la amenaza. O se trabaja para ellos o la vida corre peligro, así de simple. Y también el silencio, la complicidad, la vista gorda juegan un papel especialmente para policías y jueces. Desde hace tiempo, dice el diario El Comercio, el crimen organizado se enseñorea en importantes estados mexicanos. ¿Y por qué ponemos de ejemplo a México? Vaya pensándolo. La voluntad política de anteriores presidentes que ordenaron presencia militar ha sido insuficiente y hasta fallida. Las fotos de Sinaloa, los tiroteos, bombas y bloqueos se parecen a las de algunas ciudades de nuestro continente de esta semana pasada. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, justificó la acción y dijo, no vamos a convertir a México en un cementerio más grande de lo que ya es. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su hablar pausado, casi desesperante, se refirió así y dijo, no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Imagínense ustedes. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Dicho por un presidente de un estado gigante como es el de México.
Bueno, pues ellos tomaron esa decisión, dijo, y yo le respaldé. Es la cara descarnada de estados e instituciones sometidas al poder siniestro que sigue expandiéndose. El silencio del miedo es tan duro como aquel de los sepulcros. No vayamos a olvidar, ecuatorianas y ecuatorianos, latinoamericanos, no vayamos a olvidar que el silencio del miedo es tan duro como aquel de los sepulcros. Un comentario del señor doctor Lautaro Ojeda nos queda re bien como complemento a esta nota editorial del diario El Comercio de esta mañana. ¿Por qué escribe así El Comercio en primer lugar? Lautaro, buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Y además, qué importante que es enmarcar la situación de Ecuador en el ámbito internacional, en la globalización. Es decir, lo primero que podríamos... Es un momento de globalización del crimen. Claro, exactamente. Yo creo que hay que ver en esa dimensión y además ver qué grado de incidencia tiene esa globalización en la situación local, para no quedarnos solamente intentando explicar o comprender la situación en términos locales. El caso de México es realmente espantoso, espantoso. El número de asesinatos ha subido precisamente en esta época en la que se esperaba, y el presidente de la República creó incluso una guardia especial, ¿cierto?, para combatir el crimen. Una guardia especial integrada básicamente por militares. Hay toda una discusión si los militares les corresponde o no hacer ese papel. Pero, bueno, para referirnos al caso concreto, nada menos que el hijo del Chapo Guzmán, que es el heredero del cartel de Sinaloa, es aprendido tranquilamente en su casa. Invaden su casa y luego realmente se ven obligados realmente a liberarlo por orden del presidente. Y el argumento del presidente puede ser o no comprensible. Dice, no, realmente aquí los 80,000 pobladores de la ciudad realmente están en riesgo. Entonces, frente a esa situación, le libero. Y el otro le enfrenta. Es decir, ya la policía, las fuerzas del orden, el presidente de la República se ve superado. O sea, pensemos en la magnitud realmente de esta situación, que creo que desborda. AMLO, todo un AMLO que buscó el poder durante muchísimos años, se advierte ahora vencido prácticamente. Claro, ahora vencido a las circunstancias. Así es. Y eso es sumamente grave, pensando que realmente el adalid, el nuevo adalid de la lucha contra la violencia, el vandalismo y más, como acaba de señalar, él es derrotado. ¿Cuál es la repercusión que eso tiene en la población? O sea, ahí, disculpa que me ponga muy cotidiano, decir, ¿y quién podrá defendernos como el Chapulín Colorado? ¿Y quién podrá defendernos si el presidente de la República no puede hacerlo? Patricio Moncayo, bienvenido, doctor. Entonces digo, retomando esto, si el presidente de la República declina, es de alguna manera derrotado. Insisto, creo que cabe, digamos, coloquialmente decir, repetir la frase del Chapulín Colorado: ¿y quién podrá defendernos? Si el presidente de la República realmente no puede hacerlo. En síntesis, este fenómeno de la globalización de la violencia y de la delincuencia, en este momento precisamente estamos asistiendo en varios países.
en Chile, por cierto, Hong Kong, en México, en Barcelona. Anoche el número de muertos en Barcelona subió a 8 y el nivel de la furia de las expresiones son realmente brutales. Es decir, hay que entender, insisto, en que el fenómeno nuestro debe tener como contexto también este fenómeno de la globalización, del crimen y de la violencia. Bueno, con nuestra cordial bienvenida para Patricio Moncayo y para usted, señor doctor Adrián Bonilla. Pasamos a sostener en consenso, o hay diferencias respecto a que un Estado impotente ante el crimen organizado resulta ser la característica de todos los países latinoamericanos. Hemos llegado a eso, comenta Patricio Moncayo. Muy buenos días, doctor. Creo que en la medida en que hay sectores y fuerzas sociales que quieren debilitar al Estado, como por ejemplo ocurrió con relación a estos 12 días que tuvimos de una violencia que no se sabe en efecto a qué respondía. Esa violencia, por cierto, que produce o pretende producir un debilitamiento del Estado. Y naturalmente en el contexto de esa movilización que se dio en el país en esos 12 días de este mes que todavía no concluye, se produjeron hechos vandálicos, saqueos, etcétera. Entonces me parece que es bien importante, a partir de la pregunta suya, Gonzalo, es bien importante entender qué factores son los que inciden en el debilitamiento del Estado y a qué responde esa estrategia de debilitar al Estado, como ocurrió, repito, en estos 12 días que tuvimos que soportar una andanada precisamente de violencia, ¿no? ¿En qué se parece la crisis de Chile? Aquí está el reporte. Ha decidido apoyar este proyecto que significa una pequeña contribución simplemente para la demanda ciudadana, pero una sociedad enferma. Nosotros creemos firmemente que es necesario hacer una agenda que se haga cargo del grave problema social que tenemos, y esta agenda tiene que incluir una revisión de toda la agenda legislativa para poner prioridad a los problemas reales de la gente. Estamos completamente preocupados de lo que están viviendo en sus casas y también nos resulta rato irrisorio estar acá, pero también entendemos que nuestro deber y nuestra responsabilidad es estar acá, y a pesar de ese impas lamentable, volvimos a la sala, cumplimos con nuestro deber, ahí estuvimos, votamos, y lo que esperamos ahora es que votamos a favor. Pero este proyecto lo pedimos el viernes, porque el viernes este proyecto servía para descomprimir lo que el viernes estaba pasando. Hoy día, por supuesto que vale la pena, pero es completamente insuficiente. El gobierno, el país está superado por una crisis que es mucho más profunda, donde se mezclan distintos tipos de fenómenos, y a quien tenemos que darle respuesta hoy día es a la sociedad chilena, que legítimamente está manifestando sus demandas, y esperamos que el gobierno escuche este llamado con humildad y de una vez por todas legislemos de manera rápida un aumento grande de la pensión básica solidaria, idealmente al sueldo mínimo, a ese valor, aumentar el sueldo mínimo. Necesitamos legislar la jornada de 40 horas, ya no por un tema político, es porque la gente está pidiéndonos, porque nos dicen que no aguantan más. Esperamos que el presidente pueda construir un acuerdo de unidad nacional en ese sentido, no el miércoles, no el jueves, ya, es inmediato. Este es el audio de la crisis que está viviendo la nación chilena, y son naturalmente parlamentarios chilenos los que están dándole a la velocidad de la explicación. Es una característica del chileno esta forma de debatir y de enunciar concreciones sobre el discurso que impera en este momento también en la nación longitudinal más importante de América del Sur. Entonces nos quedamos allí. ¿Qué tipo de refriega, qué tipo de sacudón social hemos protagonizado? Hemos protagonizado
casi todos en la República Ecuatoriana, en la nación ecuatoriana. Le dejo a Adrián Bonilla con las cosas que han ocurrido en México, las que ocurrieron recientemente en Chile y antes, casi al comienzo, en nuestro propio país. Desconocidas, impresionantemente distintas a las de la tradición. Muchos dicen no tan distintas. Han habido en algunos meses que ya conocemos por sus nombres episodios igualmente desgarradores de movimiento social, de colisión entre sectores. Y ahí estamos, sobreviviendo a todos estos acontecimientos, pero lo último fue lo fatal. ¿Desde qué punto de vista, doctor Adrián Bonilla? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muy grato de estar en su programa. Lo que nosotros tenemos es, como Patricio señalaba hace un instante, una serie de movimientos que cuestionan las capacidades del Estado y tensionan la sociedad en varios países de América Latina. Si se trata de algo que no es excepcional en el caso ecuatoriano, sino que ocurre también en otros países, creo que es mejor tratar de buscar una explicación que tenga su sentido en la naturaleza de la sociedad y no en las conspiraciones, ¿no? Buscar explicaciones de los procesos políticos y de los procesos sociales en las conspiraciones es equivocado. Las conspiraciones no son causa de estos procesos, las conspiraciones son efectos. ¿Sí? Resultan como resultado, resultan como origen, tienen como un origen en lógicas sociales de otra naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos en el Ecuador o qué es lo que tuvimos en el Ecuador? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Lo que tenemos es una serie de reacciones mucho más violentas que aquellas que sabíamos nosotros que se expresaban en el pasado, porque estamos en un momento distinto de la historia de América Latina, ¿no? Para empezar, tenemos nosotros que saber que las movilizaciones, por ejemplo, del año 2019 no son parecidas a las del año 2012 o no son parecidas a las del año 2002, cuando se produce el primer levantamiento indígena significativo y que logra alcanzar algunas reivindicaciones, porque la tecnología cambia también. ¿Sí? Son movilizaciones que producen, por ejemplo, con WhatsApp, que antes no había, que le dan al movimiento social espontáneo u organizado, las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas, una movilidad muy superior a la que existía antes. Y tuvimos nosotros, claro, expresiones importantes de violencia, pero también de violencia muy intensa por parte de la fuerza pública que intentaba controlar las movilizaciones. Entonces, no es que fueron solamente unos actores los violentos en el Ecuador. En el Ecuador, todos los actores que intentaron tanto controlar la movilización cuanto aquellos que se movilizaban tuvieron episodios de violencia. Que estos episodios de violencia hayan sido el producto de instrucciones de la jefatura política o social, esto es lo que está en cuestión. Pero mucho de esto, si se trata de un fenómeno social, y creo que tenemos que comprenderlo así, mucho de esto se produce en forma espontánea, por lógicas y por redes de comunicación intervecinal, por comunas, por comités barriales, por clubes juveniles, ¿sí? En el caso de Quito y de otras provincias del país, por ejemplo, Azuayo, Loja, en donde no hay movimiento indígena, y algunas provincias de la costa. Y entonces, más allá de tratar de encontrar una presencia de los marcianos o interplanetaria para tratar de explicar estos movimientos, es mejor discernir qué es lo que está ocurriendo en América Latina. En América Latina lo que está ocurriendo es la inequidad. Esta es la causa fundamental. Y de eso quiero que hablen, doctor Lautaro Ojeda. ¿Qué caracteriza a los pueblos latinoamericanos este mismo momento? Si usted compara las agendas de lucha, refieren a la inequidad, a la pobreza extrema, al beneficio que han recibido capas sociales y otras que han recibido un severo castigo. Entonces, hacia allá es la especie de reacción social
para descubrir las causas de la inequidad, ¿qué ejercicio mental usted realiza? En efecto, cuando uno revisa o analiza las causas y los factores de la violencia, uno encuentra que la inequidad es posiblemente la principal. Hay, por ciertos sectores, especialmente conservadores, que atribuyen a la pobreza, ¿no es cierto? Y yo personalmente, y creo que algunos estudios prueban que si bien es cierto, puede ser una causa o es una causa, no es la principal. ¿Por qué es distinto la pobreza y la inequidad? O sea, la pobreza en definitiva es la capacidad que tiene el ser humano de poder satisfacer sus necesidades fundamentales. La inequidad tiene que ver con la distribución de la riqueza. Mire usted, de lo que yo recuerdo, un dato nada más. La distancia entre el más rico y el más pobre en Japón es de 7 veces. Acá es de 40 veces. Es decir, una persona que gana $1 versus otra de 40. Entonces, la inequidad es realmente un factor, una causa que está moviendo, ¿no es cierto?, básicamente estos fenómenos. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Para el caso de Chile, Chile es uno de los países, entre comillas, más exitosos desde el punto de vista de la riqueza. Pero la inequidad sigue siendo realmente... O sea, el modelo sigue siendo un fracaso, igual que del resto de países. No sé, hay que ver desde qué punto de vista. Desde el punto de vista económico... No ha logrado equilibrar. Económico realmente es un éxito, todo el mundo le ponemos como referente. Pero desde el punto de vista de la inequidad, de las desigualdades, y en este caso del movimiento estudiantil especialmente, realmente no es un fenómeno de ahora. Es un fenómeno que viene, incluso la presidenta Bachelet tuvo que enfrentar este tema, y viene arrastrando de la dictadura, viene arrastrando del sistema educativo, etcétera. Creo que es importante tratar de entender bien el peso que tiene cada uno de estos factores o de causas de la violencia. Y ahí yo creo que para el caso ecuatoriano no tenemos realmente estudios suficientes como para poder decir cuál de las principales causas y factores realmente pesa más, y por lo tanto las políticas que el gobierno construye alrededor de eso realmente deben ser diferenciadas. Correcto. Es decir, solamente un caso. La pobreza le corresponde realmente combatir a la policía, le corresponde a las Fuerzas Armadas. No es un tema de Estado. Es un tema de modelo. Bueno, pero además de práctica, digamos, este país... ¿No es un tema de modelo económico, doctor Moncayo? Bueno, a mí me parece que en esto de los modelos, relacionándolo con lo que vivimos, estos famosos 12 días de violencia a los que se ha referido Adrián, y me gustaría comentar lo que él ha planteado. Hágalo. Este tema del debate de los modelos ha sido un tema que de alguna manera puede decirse que ha dejado de lado ese trasfondo etnocéntrico, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de modelos, estamos pensando en un solo modelo. Y entonces los neoliberales o los estatistas están pensando en Europa, en los Estados Unidos, pero no están pensando, por ejemplo, en el tema indígena, en el tema étnico. Entonces, en esos modelos queda ausente ese tema étnico. Ahora, el problema, Gonzalo, que me parece que vale la pena tocar, es en qué medida el movimiento indígena logró con su movilización posicionar el tema de la identidad étnica. Es decir, nosotros habíamos respetado el movimiento indígena y la movilización indígena
desde la creación de la CONAIE, por ejemplo, cuando la CONAIE, a diferencia de las posiciones marxistas tradicionales, levantó la bandera de la identidad étnica en lugar de la bandera, digamos así, clasista, ¿no? Y muchos sectores marxistas le criticaban al movimiento indígena por haber levantado la bandera de la identidad étnica. Ahora yo me pregunto, Gonzalo, en estos 12 días de disturbios que tuvimos en el Ecuador y particularmente en Quito, ¿dónde quedó la bandera de la identidad étnica? Como que el movimiento indígena de alguna manera fue manipulado desde el exterior para introducir más bien el tema clasista. Es decir, se le quiso al movimiento indígena posicionar como una suerte de proletariado que estaba reivindicando aspectos económicos, pero un poco como que quedó de lado el gran tema del movimiento indígena, que es el tema de la identidad étnica. ¿Por qué el movimiento indígena se dejó manipular por sectores que no necesariamente creen en la identidad étnica reivindicada por el movimiento indígena? Porque no pudieron hacerlo ni quisieron hacerlo en la oportunidad reciente que tuvieron en el hecho de gobernar. Yo establecería, Gonzalo... Crearon una separata, doctor Adrián Bonilla, muy significativa. Es decir, lo que yo trato de hacerme entender es que el modelo creado para superar desequilibrios socioeconómicos, hablemos así, ¿no es cierto?, no afectó o no benefició más bien al sector étnico, como dice Patricio Moncayo. No, benefició al interés coyuntural y político. De esto se aprovechó Correa, para decirle de alguna manera. ¿Qué piensa usted? A ver, creo que lo que nosotros tenemos en América Latina a lo largo de la década pasada y en esta década es un modelo que busca el crecimiento económico y que no estuvo acompañado en los países que despegaron con mayor capacidad, por ejemplo Chile, por un modelo de cambio de la sociedad. O sea, finalmente el modelo sigue siendo básicamente el mismo y depende en la capacidad de exportación de bienes primarios. A pesar de todo, Chile continúa siendo una economía que es dependiente del cobre y es dependiente del precio, por ejemplo, de los productos agrícolas que exporta. No es un país que logró ni que buscó industrializarse, creció, pero creció alrededor de una serie de dispositivos que permitieron el beneficio de una lógica empresarial, pero que generaron profundas divisiones en la sociedad. Por ejemplo, el sistema previsional, el de seguridad social chileno, construye con claridad dos capas de la población. Tres, diría yo. Una que tiene acceso, otra con un acceso muy limitado, paupérrimo al servicio de bienestar social, de seguridad social, y otra que simplemente no tiene acceso. Entonces, lo que nosotros tenemos son, claro, estas manifestaciones de inequidad, en el caso chileno, que son en el caso ecuatoriano muy parecidas, no por las mismas políticas gubernamentales, sino por las capacidades del Estado, que está rebasado por las expectativas de la sociedad. Esto como telón de fondo. Pero si nosotros queremos explicar, por ejemplo, la violencia, y nosotros intentamos dar una lectura también generacional de la violencia, y nos damos cuenta que los grupos más violentos en América Latina en estas manifestaciones son grupos más bien de muchachos jóvenes, muy jóvenes. Ahí lo que nosotros tenemos que pensar es en qué capacidad ha tenido las sociedades latinoamericanas, la ecuatoriana, por ejemplo, de dar salida a las expectativas de estos chicos. Yo tengo un testimonio analítico, doctor. Que no tienen, que se ven a sí mismos como sin futuro y sin representación, porque es posible también que los modelos progresistas ya no sean suficientes, aquellos de la socialdemocracia y de la izquierda latinoamericana de la primera década, ya no sean suficientes para satisfacer las expectativas de esta población joven que se encuentra sin futuro. Y esto se lee en todas las encuestas. Todas las encuestas nos dan como resultado este pesimismo
y ausencia de expectativas. Mis invitados, Lautaro Ojeda, Patricio Moncayo y Adrián Bonilla, quiero que tengan la bondad ustedes de escuchar un audio preparado por el noticiero de NTN 24. El canal colombiano presentó en recientes fechas un informe de la crisis social y de la democracia de varios países de Europa y de América Latina. Y lo hizo con estas experiencias y evidencias. Tengan la bondad de escuchar. En los últimos días hemos visto cómo en el continente americano, también en Asia y Europa, millones de personas han salido a las calles para protestar. La crisis económica, la falta de diálogo entre gobierno y ciudadanía y la exportación de nuevas estrategias de manifestación son algunas coincidencias en estos movimientos. Expertos aseguran que las redes sociales juegan un papel muy importante en estas movilizaciones. Las diferentes protestas, tanto en el continente americano como en el europeo, tienen algo en común. Aquí hay un problema fundamental de crisis de la democracia en América Latina, en Europa y en muchas partes del mundo. Aunque las razones para protestar son muy disímiles, para algunos expertos comparten la falta de canalización de diálogo entre gobierno y sociedad. Una especie de sentimiento en la ciudadanía de no sentirse bien representados en los partidos políticos. También influye para otros analistas la crisis económica mundial que se convierte en el combustible detrás del descontento ciudadano contra los diferentes gobiernos. Y eso tiene que ver con un sistema económico global que ha logrado subir los niveles de bienestar en la generalidad de las poblaciones, pero ha dejado bolsillos de personas atrás sin mecanismos para poder adaptarse. Los expertos coinciden en que unas protestas se nutren de otras. Los ejercicios del uso de la violencia son mucho más notorios porque obviamente producen daños y llaman mucho más la atención de los medios de comunicación, pero el uso de la violencia no es una generalidad ni es, digamos, la regla en la manifestación social. A lo largo de la historia, los manifestantes han calcado las formas de expresar su descontento y su actuación, incluso con vías de hecho, como recientemente ocurrió en Colombia y en Ecuador. ¿Qué le parece a usted, Lautaro, esta comparación graficada desde la experiencia europea y comparada con la experiencia latinoamericana? Como había señalado al principio de mi intervención, creo que hay que analizar esto desde el punto de vista de la globalización, con las diferencias, obviamente, que tiene y especificidad que tiene cada continente y cada país. Pero lo que sí podemos... ¿En qué se parecen? Entonces le cambio la pregunta. En el ascenso y la exacerbación de la violencia y lo que decía también Adrián, en la participación de los jóvenes. Los jóvenes realmente cada vez más en situaciones más precarias, digamos, ¿no? Con un esfuerzo educativo significativo, salen de allí. Con experiencias de mucha pobreza. Claro. Desde su adolescencia. ¿Y qué posibilidades tienen realmente de insertarse en el mercado de trabajo? Pero también yo creo que hay que tener en cuenta el significado que tiene la tecnología. Hoy el mundo es un pañuelo. Hoy el mundo está reducido. Sí, asistimos al minuto, digamos así. ¿Y en qué nos equilibra la tecnología? Nos equilibra. Bueno, a ver, no podemos decir que la tecnología es buena o mala en sí. Tiene factores positivos y tiene factores negativos. Pero cuando esta es usada malévolamente, diría yo, por las redes, ahí se convierte realmente en un boomerang. Es más, cuando esta es usada por un poder, yo me atrevo a decir la palabra maligno, que es lo que realmente... ¿A qué llama usted poder maligno? Al poder político que ha intervenido en esta ocasión, realmente con una ambición desmesurada que no tiene límites. Es decir, creo que nos ha asombrado a todos. Todos nos hemos quedado asombrados de la magnitud, de la profundidad, de la intensidad realmente y características de cómo se ha expresado la violencia. Yo digo personalmente como investigador, yo me siento mal porque realmente no he tenido la capacidad de prever
Y he revisado, por ejemplo, los medios de comunicación, especialmente escritos, a ver qué tipo de análisis hay que permita decir esto puede suceder. Realmente no he encontrado. La academia en eso tiene una responsabilidad muy grande. No conozco yo de estudios, salvo por ahí un par de excepciones. No conozco de estudios. La academia está como sorprendida, doctor. Yo creo que sí. Yo creo que desde hace rato, más ¿no? que sorprendida. No sabe qué hacerse. No, yo diría más que sorprendida, realmente. Está desfasada. Desfasada quizás puede ser por ahí. Corríjanos, Patricio Moncayo. Está desfasada. Yo querría referirme a esto del modelo, a lo que se refirió Adrián, y señalar que, por ejemplo, bajo el supuesto modelo progresista de los últimos 10 años, siguió la economía ecuatoriana gravitando alrededor del petróleo. Entonces, la monoproducción siguió presente bajo el gobierno de Rafael Correa. Ahora, a propósito de esto, yo sí quisiera establecer una comparación entre la movilización o las movilizaciones indígenas que se dieron bajo el gobierno de Correa y la movilización indígena última que se da en el gobierno de Lenín Moreno. No nos olvidemos que hubo Pero es la misma macrocongregación, pues. Hubo una confluencia, Gonzalo, de los sectores de las capas medias de Quito y de otras ciudades con el movimiento indígena. El movimiento indígena desarrolló su marcha, su movilización, por ejemplo, en el 2014, en el 2015, en contra de las enmiendas constitucionales y de la reelección presidencial. Y sectores medios, sectores que estaban luchando también en ese sentido, concurrieron con flores, con alimentos, a recibir a los indios que venían movilizados. ¿Y quién produjo la violencia en ese momento, Gonzalo? Fueron las contramarchas decididas por Rafael Correa. Ellos fueron los que provocaron los daños, no los indígenas. Mientras que ahora nos enfrentamos a una movilización indígena frente al gobierno de Lenín Moreno. Recordemos que don Yacu Pérez, en las elecciones presidenciales últimas, dijo: prefiero un banquero a un dictador. Y sin embargo, Yacu Pérez aparece ahora liderando una movilización altamente conspirativa. En ese sentido, yo sí me referiría a lo que dijo Adrián. Hubo un movimiento conspirativo, así como cuando Gonzalo nos pide establecer comparación con lo que está pasando en Chile y en otros países de América Latina. Yo me preguntaría como hipótesis, Gonzalo, ¿en qué medida la decisión de 50 países de reconocer a Juan Guaidó tiene que ver con este desencadenamiento de la violencia en Chile y en el Ecuador? Hubo presencia de venezolanos y de cubanos en el Ecuador. Y las declaraciones de Diosdado Cabello nos hace ver que Maduro no está fuera de este movimiento conspirativo y desestabilizador que se está viviendo en Chile, por ejemplo, por una elevación de pasajes en el metro, o acá por el tema del decreto 883. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué conclusión nos lleva? Fue desproporcionado, Gonzalo, la movilización que se produjo por hechos tan puntuales, dejando de lado el gran tema, por ejemplo, de la identidad étnica del movimiento indígena y estableciendo una diferencia enorme entre cómo los indígenas se movilizaron en los 10 años de Correa y cómo ahora, perdiendo de vista la perspectiva, se movilizan
y tratan de echar abajo a un régimen democrático presidido por Lenín Moreno. ¿Y a qué conclusión llega Adrián Bonilla? Si nosotros comparamos lo que ocurrió en las movilizaciones de las últimas 2 semanas con aquellas que en el Ecuador terminaron con la deposición de 3 presidentes, Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, en la década pasada y a finales de la última década del siglo XX, vamos a tratar de encontrar un elemento común. Teníamos movilización social, en unos casos más fuerte que otras, muy intensa con Bucaram y con Maguad, menos intensa con Gutiérrez, pero teníamos un Congreso en ese entonces, un Parlamento que estaba a favor de la salida del presidente y teníamos unas Fuerzas Armadas que finalmente dirimieron. Bajo la fórmula de, señor presidente, viene una movilización al Palacio, nosotros no disparamos contra el pueblo, nos vamos a las 2 de la tarde, si usted quiere se quede y si no, tenemos un helicóptero a su servicio. Y se producía la salida del presidente y horas después o al día siguiente el Congreso de la República legitimaba la deposición de un presidente democráticamente electo. ¿Sí? Esto es lo que tuvimos con los 3 que cayeron. ¿Qué es lo que no tuvimos ahora? Tuvimos una movilización extremadamente intensa, absolutamente intensa, mucho más que aquellas que estoy efectivamente refiriendo. Tuvimos una respuesta gubernamental igualmente violenta, por lo menos mesurada, diría yo. Yo también. No, porque tenemos ahí una cantidad. Lo que se quería era muertos. Tenemos centenares de testimonios de que los enfrentamientos fueron violentos. Yo quiero plantear un tema analítico. No estoy tomando posición, simplemente estoy describiendo. En la política hay que tomar posición. La academia, de lo contrario, está distante de lo real. Bueno, pero déjame describir los acontecimientos, ¿sí? Para poder llegar a una conclusión. Porque de lo contrario parto de un prejuicio e intento que los acontecimientos calcen en aquello que yo pienso y puede ser que yo esté equivocado o que tú estés equivocado. ¿Por qué le parece un prejuicio? Porque cuando uno parte de una suposición, hace que los acontecimientos calcen en lo que uno supone. Y es mejor describir las cosas para poder analizarlas y después concluir, creería yo. Entonces, si nosotros tenemos una asamblea que no estaba por la salida del presidente, y aquí creo que hubo un error estratégico de quienes manejaron la política en la asamblea debió haber sido convocada porque era una válvula de escape que permitía la politización del tema. Desfilaban los ministros, decían de todo en el Congreso, pero era una válvula de escape y no había mayoría en lo absoluto, sí, que querría votar al presidente de la República. Y tuvimos unas Fuerzas Armadas que se mantuvieron absolutamente leales al régimen del presidente. La posibilidad de la deposición, que sin duda fue buscada por varios actores, no era materializable en las circunstancias actuales. Creo que el proceso político, la gestión política de la crisis y del conflicto pudo haber sido mejor. Claro, esto es post facto. En los momentos en que esto ocurría era difícil decir cómo iban a reaccionar los diferentes actores. Coincido, ¿sí?, en que la academia ecuatoriana, sobre todo la de ciencias sociales, que ha estado articulada, arrinconada, regimentada por esta lógica de quién publica más papers en qué revistas de idiomas de extranjeros, y en los rankings de las universidades, y en los rankings de los propios investigadores y profesores, ¿sí?, no está dando respuestas a los problemas contingentes, no les interesa porque no tiene estímulos en ese sentido. Los profesores lo que quieren es que les inviten a eventos, algunos de ellos, muchos de ellos, y publicar en revistas indexadas, pero hay una necesidad de vinculación con la sociedad que se expresa, por ejemplo, en la ausencia de respuestas analíticas a los problemas que estamos pensando. Sigo sosteniendo que las conspiraciones no explican nada. Las conspiraciones son explicables. Existen en todas partes. Existe conspiración para quien gana la directiva de un club deportivo y existe una conspiración, por ejemplo, dentro de una movilización popular para intentar votar al gobierno. Esto ha existido en la política cuando es conflictiva siempre. ¿Qué es lo diferente con lo actual? Lo que yo digo es que las conspiraciones son efectos
de una realidad social, política, de un proceso, y las conspiraciones por sí mismas no crean escenarios, son el resultado de algo que existe previamente del posicionamiento de las personas. Y en el caso ecuatoriano, así como en el chileno, ¿sí?, lo que nosotros tenemos es un sentimiento de anomia, es decir, de ausencia de identidad, de cohesión social, de faltas de expectativas y de esperanzas en los que los estados pueden proveer, y un escenario estructural que se caracteriza por la carencia de recursos de esos estados, dada la naturaleza del modelo económico, para satisfacer las expectativas de la población. Doctor Lautaro Ojeda, la ministra de Gobierno del Interior, María Paula Romo, pasó hace contados instantes por los micrófonos y pantallas de la cadena Teleamazonas. La estábamos viendo de reojo. Ella ha manifestado que conforme pasen los días se va a conocer la participación de ciudadanos extranjeros, vinculación de ciertos sectores políticos, cómo se financiaron o cómo financiaron actos violentos y quiénes fueron sus organizadores, dice María Paula Romo. Yo creo que en unos pocos días vamos a poder también entregar información que esclarezca más la participación de ciudadanos extranjeros, la participación de otros países, la participación de sectores políticos que algunos se encuentran ya enfrentando la justicia, y creo que parte de esto tiene que discutirse los temas del financiamiento, cómo se financiaron ciertos actos violentos, quién conducía a que algunos de estos sectores, de estos grupos violentos vayan a un cuartel militar, quién conducía para que vengan a Teleamazonas. Es decir, todo esto, conforme pasen los días, va a tener que aclararse, pero una de las garantías para que estas cosas no vuelvan a suceder es precisamente que no queden en la impunidad. Sí, tenemos violencia organizada, tenemos sectores violentos organizados, sí han cometido algunos actos que según el Código Penal pueden y deben calificarse como actos de terrorismo. El Código Penal dice cuáles son y eso es lo que tenemos que seguir. Pero hay que investigar, estamos trabajando en eso, en investigar cómo se conforman y cómo se organizan estos grupos violentos. ¿A quién va a atribuir el peso de la responsabilidad la ministra María Paula? ¿A quién intenta atribuir? Doctor Lautaro Ojeda. Bueno, yo creo que hay no solamente indicios, sino pruebas ya. Pruebas. De la intervención realmente externa, con financiamiento, con una estrategia realmente que... ¿Qué apellido topa la autoría? Bueno, es claramente Correa. Es claramente Correa, no hay que darse las vueltas. ¿No es cierto? Las declaraciones ¿Qué preparó Correa? Bueno, no solamente una desestabilización, creo que hay que profundizar, por cierto, un golpe de Estado. A ver, el caso de la Contraloría, ¿por qué la Contraloría y por qué no otra entidad? Se suponía que ahí están las pruebas realmente de la corrupción, o las principales pruebas de la corrupción. Ahora que es interesante también la respuesta del Contralor, ¿no es cierto?, que cree que estamos viviendo en la época pretecnológica, todo eso está digitalizado y los documentos fundamentales están en la Fiscalía, que creo que realmente no alcanzaban a ver. Yo quisiera hacer dos comentarios respecto del uno realmente de diferencia. Estoy de acuerdo con la reacción de Patricio respecto de las afirmaciones que hizo Adrián. Yo creo que realmente Fuerzas Armadas y Policía actuaron de manera mesurada. Mesurada. Eso de salir... ¿Pero quién es el jerarca de la travesura? ¿De cuál travesura? De esta gigante travesura. Bueno, estamos diciendo, yo creo que realmente el jerarca, no, aunque hay varios pero otros continental. Actores. Bueno, vea, escúchele al señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, el señor general Diosdado Cabello, lo que dice. Estos días que ha habido una brisita bolivariana, una brisita por algunos países como Ecuador, como Perú, como Argentina, como Colombia, como Honduras, Brasil,
una brisita. Violación de derechos humanos en Ecuador. Usted se mete en el ABC de España y no sale nada. ¿Qué le parece a usted, Lautaro? Bueno, yo creo que eso hay que probarlo, pero desde mi punto de vista es evidente. Pero está denunciando. Evidente. A ver, toda la preparación y la actuación, en definitiva, de los grupos más violentos no responden a una tradición ecuatoriana. A ver, un hecho que a mí es me un llamó, hecho exógeno, un hecho macro. Claro, pero un hecho que a mí me llamó mucho la atención en cuanto a la estrategia. Hasta el día sábado, en el caso ecuatoriano, estaban concentrados alrededor del Arbolito y de las dos universidades. Los indígenas. El día domingo hacen lo que se denomina foquismo. 10 lugares. Es decir, descolocan a las fuerzas, entre comillas, del orden, lo descolocan, porque una cosa es cercar, digamos, ese punto, y otra cosa es digamos, actuar en 10 lugares. Y paralelamente a eso, destruyen realmente la Contraloría, el edificio de la Contraloría. Esto lleva a una reacción que de alguna manera, desde el punto de vista del protocolo de uso de la fuerza, está previsto. Y es realmente la reacción por parte del gobierno y la salida. Ya se ven convoyes de buses, digamos, o de transporte, digamos, de Fuerzas Armadas. Eso para en gran medida esta situación. O sea, se devela, se vuelve evidente. Claro. Pero ¿quién diseña el escenario? Al indigenismo le concentran en una especie de plaza, en una especie de estadio, y le tienen allí uniformemente con una consigna básica y el auspicio de su denominación, CONAIE, Movimiento Indígena. Así es. Sí. Pero los otros van y toman lugares estratégicos, especialmente el Correato, se divide en cuantos bloques y empuja en una estratagema bien diseñada que dio unos resultados a punto de hacer colapsar al régimen del presidente Moreno. Claro, yo quiero referirme a eso también para que realmente recoger las opiniones importantes de los compañeros. Pero el arquitecto que dice usted, el arquitecto correísta, ¿cómo se autodenuncia en esta movida? Bueno, él intenta, pero de manera explícita, que renuncie el presidente de la República. O sea, ¿qué más explícito es que la muerte cruzada? O sea, ya yo creo que no hay que dar mucho las vueltas, digamos, ¿no? Pero además del financiamiento, y ahora parece haber documentos o hechos que muestran que realmente... Eso dice la ministra. Pero claro, ahora, yo quiero insistir en un asunto que señalaba Patricio respecto a la cuestión étnica. A mí sí me llama la atención de cómo en las reivindicaciones étnicas no están realmente las situaciones fundamentales. El pueblo indígena, estadística y en la práctica, es el pueblo más que menos necesidades básicas realmente tiene. Es decir, es el pueblo más olvidado. Es decir, hay una acumulación además de pobreza, hay una acumulación de inequidad. Es decir, hay un conjunto de acumulaciones que realmente no están contempladas, sino solamente en términos de las medidas, ¿no es cierto? Y habría que ver incluso digamos, ese decreto, en qué medida le afecta más a ellos que a los ricos. Es decir, yo creo que hay un tema muy complejo respecto del indígena. Fueron infiltrados. Y de alguna manera creo yo que hay una corresponsabilidad realmente en los acontecimientos últimos, ¿no es cierto? Aunque ellos consideren que realmente han salido victoriosos y hayan hecho fiesta de esto, creo que realmente aquí todos hemos perdido, me parece a mí, y por cierto también el movimiento indígena. Doctor Moncayo. A mí me parece que es importante resaltar el tema de la represión militar y policial que se diferenció bajo el gobierno de Correa que bajo el gobierno de Moreno. De Moreno. Adrián no se ha referido a esa represión.
Esa sí fue una a las represión características violenta, de una y otra. una represión violenta, justamente cuando venía Yacu Pérez y Manuela Pic, que fueron respaldados por los sectores medios, contra los cuales en esta ocasión el movimiento indígena se fue, pero muy violentamente. Yo creo que la estrategia del movimiento indígena en esta ocasión fue una estrategia completamente equivocada, porque el movimiento indígena chocó contra los sectores medios, con los cuales estuvo aliado en la época de Rafael Correa. El movimiento indígena vio desde una sola perspectiva y no tomó en cuenta los intereses de los demás sectores de la sociedad. No tomó en cuenta los intereses de los sectores medios, de los sectores ciudadanos, sino que quería mostrar su fuerza. Y como señala bien Adrián Bonilla, al parecer el objetivo era echar abajo a Moreno. Por eso Adrián recuerda que los congresos se reunían para legalizar la deposición fáctica que se había producido de tal o cual mandatario. A mí me parece que fue un acierto que la Asamblea no le hiciera el juego al golpe patrocinado desde afuera, como estamos viendo muy bien por lo que nos hizo escuchar. Patrocinado por Correa. Por el patrocinador Correa y Maduro, ¿no es cierto? Y Maduro, exactamente. Entonces, el objetivo al parecer ni siquiera era la derogatoria del famoso decreto 883, sino echar abajo a un gobierno constitucional que era completamente diferente del gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo es que Yacu Pérez y demás dirigentes indígenas no se ubicaron en ese cambio que se produjo con la sustitución de Rafael Correa por Lenín Moreno? Con Lenín Moreno comienza, digamos, a plantearse la posibilidad de que los distintos sectores sociales, los medios de comunicación, etcétera, se expresen. ¿Qué pasó, Gonzalo, con Freddy Paredes? ¿Cómo es que en el ágora de la Casa de la Cultura los líderes indígenas retienen a 12 periodistas para obligarles a que presenten la información que ellos querían que se dé? Cuando se supone... ¿Se sentían abandonados de la prensa? Es un autoritarismo, Gonzalo. La posición del movimiento, de los líderes del movimiento indígena, porque dentro del movimiento indígena hay escisiones también. Salvador Quispe no es igual a Jaime Vargas, ¿no? Hay una diferenciación, hay matices. Lourdes Tibán también ha protestado. Me llama la atención que líderes históricos como Nina Pacari y Luis Macas no hayan puesto orden en las filas de la CONAI y del movimiento indígena. Parece que ya no influyen. Entonces, me parece... Los altaneros les han ganado el partido. Puede ser, pero lo que ganó el partido fue lo que no le gusta al Adrián, la conspiración. Eso fue lo que ganó el partido. Eso fue lo que ganó el partido. Y eso del decreto 833 quedó completamente al margen, porque el gobierno estaba planteando un plan de desarrollo agrícola que Jaime Vargas y demás líderes no se comidieron a analizar. Lo que querían era torcerle el brazo al gobierno del presidente Moreno, pedir la renuncia de 2 ministros. Los líderes indígenas, cuando se decretó el estado de excepción, ellos también establecen su propio estado de excepción. Es decir, estaban yéndose en contra del Estado ecuatoriano, de un Estado ecuatoriano que a lo largo de la historia ha producido avances en el movimiento indígena. ¿Y qué elementos del área militar formalmente protagonista en este último episodio, o en el lado gubernamental, dejaron que haya un trabajo prolijo para destruir las inteligencias
que en número de 2, de 3 inteligencias no le dieron resultados al presidente Moreno. No hubo la advertencia adecuada. Y entonces le expusieron al mandatario a lo que ocurrió precisamente, al punto que el general Moncayo dijo, esto hay que reinstitucionalizar. Lo que sucede es que el sistema de seguridad que desarmó Correa no se ha vuelto a armar. Todos los países de cualquier ideología tienen sistemas de seguridad, tienen protocolos de manejo de crisis, tienen consejo de seguridad que se reúne de forma permanente en la crisis, tienen comité de crisis, no mesa chica. Estamos inventando sabiamente cosas que en ningún país se aplican. Si no hay inteligencia estratégica, donde se desarrollan escenarios, trayectorias estratégicas, si hacemos esto, ¿qué puede suceder? Entonces usted toma decisiones y inteligencia se equivoca. Y estoy pidiendo ya en estas mismas ondas, con Gonzalo aquí sentado, hay que, del mismo modo que estamos reinstitucionalizando la democracia, hay que reinstitucionalizar la seguridad. Funciona el comité de crisis. Hay un vocero, no sale un ministro por aquí, el otro ministro por allá, el vicepresidente por acá. O sea, no se manejan profesionalmente los temas de seguridad. ¿Cómo le parece a usted, doctor Bonilla, esta intervención del general Paco Moncayo? Yo creo que es evidente que el Estado ecuatoriano adolece de inteligencia estratégica. Creo que hay dos dimensiones y en las dos hay fragilidad. La primera, la de recolección de información, ¿sí?, que es muy importante, y la segunda, la de analizar la información, ¿sí? Por ejemplo, el suponer que hay unos venezolanos conspiradores que resultaron ser taxistas de Uber da cuenta de un episodio, una anécdota de absoluta negligencia en el análisis y también en la recolección de información, ¿sí? Entonces, si tenemos información de esa naturaleza que es la que sustenta las decisiones o debería sustentar las decisiones de los funcionarios gubernamentales, a lo mejor nosotros estamos provocando el error, ¿sí?, como consecuencia de esa fragilidad. Cierto es que la inteligencia durante la década pasada fue usada políticamente, fue usada no para garantizar la seguridad del Estado, sino para garantizar la consecución de los objetivos gubernamentales. Y a propósito de ese actor político concretamente, y partiendo de la suposición y coincidencia con Patricio de que todos perdieron, creo que ese actor político, el que buscó la muerte cruzada, el que buscó la deposición del presidente, fue el que más perdió. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba, lo que originó... Perdone, doctor, perdió sin remedio. Yo creo que es un error estratégico dentro de muchos que desde el inicio del gobierno del presidente Moreno esa fuerza política ha ido cometiendo. Esta última terminó aislándole de los movimientos sociales organizados, porque la demanda era efectivamente que se derogue ese decreto. Se derogó el decreto, cesó la movilización, pero el mezclar esto con una agenda electoral, vamos a la muerte cruzada y adelantemos las elecciones, contaminó el movimiento y lo deslegitimó ante las propias bases que estaban movilizadas y ante el conjunto de la sociedad. ¿Qué significó esto? Bueno, por ejemplo, en esa semana que los líderes indígenas tengan que hacer esfuerzos importantes para distanciarse de esta agenda, de la agenda electoral, de la agenda política, y lo que nosotros tenemos ahora es este escenario en el cual estos líderes están pidiendo protección a un país extranjero o enfrentando acusaciones por parte de la Fiscalía y nadie los defiende. Nadie los defiende. Entonces, en el aislamiento más grande en términos sociales, ¿sí?, en donde intentaron conducir el movimiento social hacia una agenda que no era la que lo estaba movilizando, lo que tenemos es un actor político que está más erosionado aún que antes, con un error estratégico nuevo.
porque partían de la suposición de que podrían eventualmente votar un gobierno o llamar a esta muerte cruzada. Esa suposición estuvo errada, como estuvo errada la suposición de que enfrentar al vicepresidente de la República, en ese entonces Jorge Glass, con el presidente iba a dar algún rédito, como estuvo errada la suposición de que expulsando al presidente de la República del partido que ellos habían fundado iban a lograr algo, como han tomado una serie de decisiones estratégicamente que los ha conducido a esta situación, en circunstancias de un enfrentamiento feroz en términos retóricos con el conjunto de la sociedad, de manera que ahora hay una enorme cantidad de personas, de organismos, de entidades que eventualmente podrían haberlos protegido, pero que se abstienen de hacerlo por este aislamiento al que ha conducido estos errores estratégicos y políticos en los que se encuentran. Y sí, uno de esas consecuencias del autoritarismo de la década pasada fue la persecución a la CONAIE, el haberle quitado la casa a la CONAIE, la judicialización del movimiento social, la judicialización de las demandas de reivindicación que terminaron ahora a la vuelta de la esquina con este divorcio, con esta separación. Esos errores, esto de judicializar, de perseguir, de no comprender que el movimiento y que la lucha social tiene una explicación social y no conspirativa, también pueden costar caro en estos momentos. Estos errores hay que prevenir. Los cometió el gobierno pasado y miremos cómo está esa fuerza política ahora. No necesariamente tenemos que volver a cometerlos. Lautaro y Patricio terminan el programa. Tenga la bondad. A ver, yo creo que el carácter enormemente sorpresivo nos encontró a toda la sociedad, digámoslo morochamente, con los pantalones de abajo. Sí. Yo creo que eso es un hecho casi irrefutable. Pero por otro lado también yo creo que los elementos que acaba de señalar Adrián muestran realmente algo contrario a lo que él viene diciendo. Es decir, hay un proyecto conspirativo, hay una conspiración que se traduce en una estrategia, y una estrategia que realmente se implementa y que felizmente es frustrada. Ahora, perdone, ¿quién es el líder de la conspiración? Para que quede súper claro. No, pues evidente, hemos venido diciendo que el expresidente Correa realmente es el gran gurú de todo esto, pero no solamente desde el punto de vista político-ideológico, sino desde el punto de vista económico. Ayer acaba de salir, no sé qué grado de validez tenga, un video en el que habla un sacerdote que es miembro del Vaticano, del Banco del Vaticano, señalando el número de cuenta y la cantidad de millones de dólares que tiene Correa allá. Por cierto, no solamente en Correa, el Banco del Vaticano. En el Banco del Vaticano. Habría que verificar ese asunto, porque realmente esto ha sido cuenta correntista del Vaticano, entonces, del Banco del Vaticano. Pero en todo caso, estos son aspectos que hay que verificar. Que hay que verificando. Pero, puesto que ahora el peso de las redes, el peso es tan grande que es muy difícil realmente decir qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, creo yo que esta acumulación, en definitiva, ¿cómo diría yo? Que la ambición, en este caso, rompe el saco. La acumulación, en definitiva, de todos estos elementos ha llevado a un desborde. No hay límites, no ha habido límites. Y felizmente eso, por el momento, ha bajado. Lo último que quiero señalar es que no creo que esto haya sido derrotado totalmente. Así es. ¿Usted espera un nuevo capítulo complementario, académico Moncayo? Gonzalo, yo estoy de acuerdo con Adrián en el señalamiento muy lúcido que él ha hecho respecto de los errores estratégicos cometidos por Correa y sus partidarios. Pero también desearía agregar que ha habido un error de estrategia y táctica de parte del movimiento indígena. Es decir, yo estoy pensando en todos aquellos sectores de la sociedad civil que miramos con buenos ojos al movimiento indígena. Así es. Que siempre estuvimos apoyando sus reivindicaciones y la lucha en favor de sus derechos. Pero no podemos las malas amistades con que
esos grandes valores del movimiento indígena se hayan puesto en tela de duda, bajo sospecha, con esa estrategia del terror que se desencadenó, porque no hubo, Gonzalo, no hubo marchas pacíficas. No hubo marchas pacíficas, hubo una estrategia de amedrentamiento a la sociedad civil. Y de violencia. Y eso le perjudica al movimiento indígena. Claro que sí. El movimiento indígena se enajenó el apoyo al final de los sectores medios, de los amplios sectores de la sociedad Nosotros civil, no somos eso, se gritaban entre ellos. Los objetivos del entre ellos se indígena. gritaban, nosotros no somos Pero eso. hay una diferencia que hay que establecer. Lo que se estaba debatiendo en octubre y lo que significa este gran proyecto de la construcción de un Estado multinacional y pluricultural. Lo pluricultural, Gonzalo, significa pluralismo. No puede haber un movimiento indígena. Acá en el Ecuador no existe el apartheid como existió en Sudáfrica. Necesitamos un Nelson Mandela, ¿no? Que entienda la necesidad de establecer puentes entre el movimiento indígena y el movimiento blanco mestizo. No podemos echar al tarro de basura la historia del Ecuador a través de una suposición de que aquí en el Ecuador hay un apartheid. Aquí no existe apartheid. En el Ecuador se eliminó el concertaje, se hicieron las reformas agrarias, se impulsaron procesos de alfabetización. No hay apartheid aquí en el Ecuador, entonces no cabe una estrategia de confrontación tan radical como la planteada en estos días de octubre. Las recetas del Fondo Monetario Internacional también van a recibir una revisión de mis invitados, don Vicente Albornoz, el economista Fernando Mosquera y el señor abogado León Roldós en la ciudad de Guayaquil. A mis invitados de primera hora, muchísimas gracias, excelentes.